Eres una maldita negra que nunca debió haber nacido. Gritó el oficial Derek Owens mientras golpeaba brutalmente a la joven hasta dejarla inconsciente. Sin saber con quién se estaba metiendo. Vivimos en tiempos donde muchos creen que el racismo es cosa del pasado, que son historias viejas que quedaron olvidadas en páginas amarillentas. Pero la realidad es que nunca se fue. Todo comenzó ese viernes, cuando Sofía, una adolescente negra de 16 años, regresaba a casa tras salir de la escuela. El barrio era predominantemente blanco, y Sofía y su familia eran de los pocos rostros negros que habitaban esa comunidad. Ella siempre sintió esa tensión incómoda al caminar por sus calles, pero había aprendido a ignorarlo. Había aprendido a fingir que esas cosas no le afectaban, aunque en lo profundo, cada día pesaban más. Aquella tarde, mientras caminaba, una patrulla se detuvo abruptamente a su lado. Bajó un oficial con expresión hostil, un hombre blanco llamado Derek Owens, conocido en el barrio por su dureza con personas que no se parecían a él. ¿A dónde crees que vas, maldita negra?, le preguntó, en un tono claramente agresivo. A mi casa, oficial, respondió Sofía, intentando controlar el temblor de su voz. El oficial la observó con desprecio, mirándola de arriba a abajo. Tu casa, no me hagas reír, seguro vienes a robar en este barrio, enséñame tu identificación. No tengo identificación conmigo. Acabo de salir del colegio. El policía hizo un gesto de molestia y se acercó más, intimidándola. ¿Sabes cuántos como tú me dicen lo mismo?, le respondió él. ¿Qué llevas en esa mochila? Sofía, nerviosa, trató de explicarle que solo llevaba libros, pero antes de poder reaccionar, Derek le arrebató bruscamente la mochila. Cuando Sofía trató de recuperarla, él reaccionó con violencia inmediata. Primero dijo entre dientes, te voy a enseñar a no molestar en los barrios, negras como tú no debieron haber nacido, son una peste para este país. La situación escaló rápido y sin sentido. El policía, cegado por sus prejuicios, comenzó a golpear a Sofía sin detenerse a escuchar ninguna explicación. Ella intentaba defenderse, pero era demasiado joven, demasiado pequeña para la furia irracional del hombre uniformado. Fue tanta la furia del oficial que en un abrir y cerrar de ojos, la joven estaba en el suelo inconsciente. Vecinos que observaban no intervinieron, unos fingieron no ver, otros grababan silenciosos desde lejos. La madre de Sofía, desesperada por no saber nada de su hija desde hacía horas, marcaba frenéticamente el teléfono de la adolescente, sin obtener respuesta alguna. Mientras tanto, en la calle donde todo había sucedido, el oficial Derek Owens miraba con arrogancia el cuerpo frágil de la chica que yacía en el suelo. Un vecino blanco se acercó lentamente, preocupado por lo que acababa de presenciar. ¿Está bien esa chica? Creo que deberíamos llamar a alguien. El oficial giró bruscamente la cabeza, irritado por la intromisión. ¿Estás preocupado por una negra? ¿En serio?, respondió Owens en tono despectivo, soltando una risa burlona. Estas crías siempre están causando problemas, creen que pueden pasearse por aquí como si nada. Hay que ponerlas en su lugar desde temprano. El vecino bajó la cabeza con incomodidad, incapaz de contradecir a un oficial de policía. En ese momento, otros vecinos comenzaban a asomarse, murmurando entre sí. Seguro andaba robando algo. Ya sabes cómo son ellos. Esa familia nunca debió mudarse aquí, solo bajan el valor de nuestras propiedades. Debería quedarse en su barrio, allá con los suyos. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de odio y prejuicio, penetrando en la atmósfera con dolorosa claridad. Algunos jóvenes pasaron cerca del cuerpo de Sofía y, lejos de ayudarla, hicieron comentarios aún más crueles. Seguro estaba drogada, como todos ellos. Otra negra menos. Mejor, así aprendan. Mientras tanto, en casa, la madre de Sofía sintió un escalofrío. Intuía que algo estaba terriblemente mal. Decidió salir a buscarla inmediatamente. Al llegar a la calle, vio la escena que quebró su corazón, su hija tirada en el suelo, inmóvil, golpeada, mientras el policía conversaba tranquilamente como si nada hubiera pasado. Corrió desesperada hacia su hija, gritando su nombre. Sofía. Sofía. ¿Qué le hicieron a mi hija?
Owen se volteó con indiferencia, deteniendo a la madre con el brazo extendido. Atrás, señora, esto es asunto policial. Debería controlar mejor a sus hijos, no dejarlos andar sueltos por barrios decentes. ¿Qué dices? Es mi hija, por Dios. ¿Qué hiciste con ella? Solo puse orden, señora, contestó el policía sin emoción, con una sonrisa cruel en sus labios. Si no quiere problemas, vuelva a su casa. Aquí no necesitamos más drama. Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas de rabia y dolor. Nadie allí parecía dispuesto a ayudarla, y lo que más le dolía era la indiferencia de todos a su alrededor. Su hija, golpeada, humillada, víctima del odio racial más cruel, permanecía inconsciente en el suelo. Pero en medio del dolor y la desesperación, una fuerza oculta dentro de ella despertó, y prometió que el responsable pagaría caro por lo que le hizo. La madre de Sofía cayó de rodillas al lado de su hija, sin poder creer lo que veía. Las manos le temblaban, acariciaba el rostro maltratado de su pequeña, mientras lágrimas de impotencia caían sin detenerse. Mi niña, ¿qué te hicieron? Dios mío, despierta. Por favor, despierta, Sofía. El policía Derek Owens, observando con desprecio la escena, resopló con molestia. Se acercó lentamente a la madre y le susurró, cargado de crueldad. ¿No les enseñan en su maldito barrio que aquí no se viene a joder? Mira lo que pasa cuando no aprenden su lugar. Ahora llévate a tu asquerosa hija negra y lárguense de aquí, que están dando un espectáculo vergonzoso. La madre volteó lentamente, enfrentando al oficial con ojos llenos de dolor e ira. ¿Vergonzoso? ¿Es vergonzoso ver cómo mi hija fue golpeada injustamente? Y tú la golpeaste, maldito cobarde. Ella no te hizo nada. El oficial Owens sonrió con cinismo, inclinándose hacia ella y respondiendo con absoluta frialdad. Escúchame bien, negra. Ustedes nunca aprenden, se creen especiales, pero aquí, ustedes son la basura. Y la basura se trata así. Los vecinos observaban en silencio, otros asintiendo con cobarde aprobación. Nadie intervenía, nadie defendía a la madre destrozada que sujetaba en sus brazos el cuerpo inconsciente de su hija. La mujer comenzó a sollozar con más fuerza. Era una mujer fuerte, acostumbrada a enfrentarse a dificultades inimaginables, pero ver a su hija golpeada brutalmente, humillada, y escuchar aquellas palabras llenas de odio puro, rompió su alma en 1000 pedazos. La impotencia la consumía por dentro, era una tortura insoportable. Intentó levantarse para enfrentar al policía nuevamente, pero el peso del dolor fue demasiado grande. Se aferró aún más fuerte a Sofía, desesperada, sintiendo que el mundo entero se le venía encima. Alguien ayúdeme, por favor. Alguien ayude a mi hija. Gritaba con la voz desgarrada, suplicando a la multitud indiferente. Owens, fastidiado por la insistencia de la madre, hizo una señal a sus compañeros. Ya saquen a estas negras de aquí, ya fue suficiente. Si quieren llorar, que lloren en su barrio. Esto ya se volvió patético. Mientras otros policías intentaban separar con brusquedad a la madre de su hija, ella suplicaba desesperada. No la toquen. No se atrevan a tocarla. Es solo una niña, por Dios. ¿Es que nadie ve que solo es una niña? Pero nadie la escuchaba, nadie parecía entender el profundo dolor de una madre que veía apagarse la vida de su hija frente a sus ojos, víctima del racismo más despiadado. A plena luz del día y frente a un silencio que dolía aún más que los golpes. Sin embargo, en medio de la desesperación, esa madre estaba a punto de mostrar al mundo que detrás de cada lágrima suya había más fuerza de la que nadie podía imaginar. En medio del caos, de la impotencia y del dolor insoportable que sentía, la madre tomó fuerzas desde lo más profundo de su corazón para marcar al número de emergencias. Con manos temblorosas, sujetando aún a su hija, gritó desesperada por el teléfono. Por favor, necesito una ambulancia ahora mismo. Y mi hija fue golpeada brutalmente. Está inconsciente, por favor, vengan rápido. No sé cuánto más pueda resistir así. Mientras la mujer rogaba por ayuda, el oficial Derek Owens escuchaba la conversación con evidente molestia. Su rostro no reflejaba ni una pizca de arrepentimiento, por el contrario, parecía estar disfrutando de la escena.
Miraba con soberbia cómo esa mujer desesperada se aferraba al cuerpo frágil de su hija, sin mostrar ninguna empatía. Uno de sus compañeros, incomodado por la situación, se acercó a Owens discretamente y le susurró. «Derek, quizá te excediste un poco». Owens se giró de inmediato, desafiante y con una sonrisa burlona. ¿Excederme? ¿En serio estás preocupado por una maldita esclava más o menos? Estas ratas se reproducen rápido, deberías agradecerme. Lo hice una vez y lo volvería a hacer 1000 veces más y así logro limpiar esta ciudad de esa basura. El compañero bajó la mirada, avergonzado por las palabras crueles de su colega, pero incapaz de confrontarlo. Owens seguía sonriendo con cinismo, convencido de que había actuado correctamente. Al ver que nadie le reprochaba nada, elevó aún más la voz, asegurándose de que todos lo escucharan. Escúchenme bien todos. Así es como se limpia la ciudad, poniendo a estos malditos esclavos en su lugar. Si ustedes no tienen el valor de hacerlo, yo sí. No voy a permitir que estos animales sigan paseándose como si fueran iguales. Cada palabra era una daga de odio que se clavaba en el corazón de la madre, que seguía aferrada a su hija esperando con angustia la llegada de la ambulancia. Sofía continuaba inconsciente, frágil y quebrada. La madre miró al oficial con rabia y tristeza profunda, prometiéndose a sí misma que ese hombre pagaría muy caro su crueldad. Las sirenas comenzaron a escucharse acercándose rápidamente. Owens, indiferente, encendió un cigarro con arrogancia y observó con una sonrisa fría cómo los paramédicos llegaban corriendo para atender a Sofía. La madre se aferró a la mano de su hija mientras la subían a la camilla, murmurándole al oído entre sollozos. «Resiste, mi niña. Mamá está contigo. Te prometo que voy a hacer justicia». En ese momento, Owens la miró directo a los ojos, con una provocación fría y llena de malicia. Justicia, qué palabra tan graciosa viniendo de una negra. ¿Quién te va a escuchar? Nadie cree en la palabra de ustedes. Nunca vas a ganar esto. Sin embargo, él desconocía que acababa de desafiar a la mujer equivocada. Porque aquella madre, aparentemente vulnerable, guardaba un secreto que pronto cambiaría las cosas de manera radical, y el oficial Derek Owens estaba a punto de descubrir que había cometido el peor error de su vida. Mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad con Sofía a bordo, la madre permaneció inmóvil por unos segundos, sintiendo cómo su mundo se quebraba por dentro. La desesperación se había convertido en una mezcla ardiente de rabia, dolor y determinación. Sus manos aún temblaban por la impotencia, por la frustración de no haber podido proteger a su niña, aquella que para los demás ya era mayor, pero que para ella siempre sería su pequeña Sofía. En medio de esa angustia, giró lentamente y sus ojos se encontraron de nuevo con los del oficial Derek Owens. Él seguía ahí, desafiante, sonriendo fríamente como si hubiese ganado una batalla personal. Te lo advertí, maldita. Aquí nadie va a creerte. Para la gente normal, tu hija no es más que otra delincuente menos en las calles, le dijo Owens con una voz seca, cargada de desprecio. Es hora de que aprendan cuál es su lugar en esta sociedad. La mujer apretó los puños con fuerza, conteniendo las lágrimas y el deseo impulsivo de gritar, pero sabía que eso era precisamente lo que él quería. En cambio, respondió con una voz firme, profunda. Te aseguro que muy pronto entenderás que cometiste el error más grande de tu miserable vida. No tienes idea de con quién te has metido. Esto apenas comienza, Derek Owens. El oficial soltó una carcajada arrogante, ¿eso es una amenaza? ¿De alguien como tú? No me hagas reír. No tienes nada, absolutamente nada con que enfrentarte a mí. Solo eres una pobre negra impotente ante la realidad. La madre lo observó con un silencio penetrante. Ella sabía algo que el oficial ignoraba completamente, la batalla aún no había empezado. Y no descansaría hasta ver justicia, hasta que el mundo viera quién era realmente Derek Owens. Sin decir más, se dirigió hacia su vehículo, dispuesta a seguir a la ambulancia, dejando atrás al oficial y a los vecinos, sumidos en murmullos y especulaciones. En el trayecto hacia el hospital, su corazón latía con fuerza, acelerado por la mezcla de emociones y pensamientos que la atormentaban.
Llegando al hospital, corrió hasta donde estaba su hija, quien ahora permanecía conectada a múltiples máquinas, sumergida en un coma profundo, luchando entre la vida y la muerte. La mujer se acercó lentamente, tomó la mano de su hija y susurró con determinación. Mi niña, mamá está aquí. Te prometo que voy a defenderte hasta el último suspiro, no voy a descansar hasta que quien te hizo esto pague con todas sus consecuencias. Solo resiste un poco más. La madre pasó toda la noche al lado de la cama de su hija, contemplando cada respiración asistida por máquinas, rogando a Dios, o a quien fuera que estuviera escuchando, que la trajera de vuelta. Al amanecer, el médico se acercó lentamente. Su hija es fuerte, señora, sobrevivirá. Pero su estado es delicado, y puede tomar tiempo para que despierte. Aquellas palabras encendieron una esperanza ardiente en su corazón, pero al mismo tiempo reforzaron la decisión que había tomado horas antes. Miró una vez más el rostro dormido y lastimado de su niña, y se dijo en silencio. Ahora me toca a mí, Sofía. Esta lucha la llevo yo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Derek Owens había regresado a la estación de policía orgulloso, actuando como si nada hubiese ocurrido. Saludaba a sus colegas con altanería, convencido de que era intocable, protegido por un sistema acostumbrado a hacer la vista gorda frente a actos como el suyo. Sin embargo, esa mañana algo extraño comenzó a suceder. Apenas entró, sintió una atmósfera pesada. Algunos compañeros lo miraban raro, en silencio. El jefe del departamento salió de su oficina con una expresión tensa. Owens, necesito verte ahora mismo. Él entró despreocupado, aún confiado en su autoridad. ¿Qué ocurre, jefe? ¿Problemas con la mujer esa? Ya sabe cómo son, siempre llorando para quejarse. Pero el jefe, serio y molesto, cortó en seco sus palabras. Cierra la boca, Owens. ¿Sabes siquiera lo que acabas de hacer? ¿Tienes la menor idea de quién es la mujer a cuya hija golpeaste casi hasta la muerte? Derek frunció el ceño, por primera vez inquieto. ¿A qué se refiere, jefe? Solo es otra negra más buscando protagonismo. El jefe sacudió la cabeza con frustración. Esa mujer es la general del ejército Nicole Harris, Owens. La mujer que humillaste públicamente ayer, a quien llamaste esclava, a cuya hija atacaste, tiene más medallas en su uniforme que todos los oficiales de esta puta estación juntos. ¿Tienes idea del escándalo nacional que acabas de provocar? Owens sintió como su arrogancia comenzaba a desplomarse lentamente. ¿Una general del ejército? Pero, ¿qué demonios hacía alguien así viviendo en este barrio? Respondió confundido, buscando excusas. Eso es lo único que tienes que decir, imbécil. ¿Crees que tienes algún derecho a cuestionar eso? Esa mujer está reuniendo pruebas en este momento. Esto no se va a quedar así, Owens, vas a caer, y esta vez nadie te va a salvar. El rostro de Derek palideció por primera vez en toda su vida. Comenzó a sentir como el miedo lo consumía, comprendiendo lentamente que se había metido con la persona equivocada. Todos sus privilegios, su autoridad y su orgullo estaban en peligro. Miró al jefe, casi suplicando. Jefe, usted sabe que todo fue un malentendido, yo solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Tu trabajo? No, Owens. Lo que hiciste fue un crimen motivado por odio racial, y lo peor es que lo hiciste con orgullo, creyendo que nadie podría tocarte. Pero créeme cuando te digo que, esta vez, la justicia te alcanzará con todas sus fuerzas. El jefe salió furioso de la oficina, dejando al oficial Derek Owens completamente solo, con el eco de sus propias palabras crueles resonando en su mente. Volvería a hacerlo 1000 veces más si así logro limpiar esta ciudad. Ahora comprendía claramente que esas palabras serían la condena que él mismo había pronunciado. Mientras tanto, Nicole Harris estaba frente al espejo en el baño del hospital, vistiéndose lentamente con su impecable uniforme militar, decorado con todas sus medallas y reconocimientos. Observó su reflejo con una expresión decidida y profunda, consciente de que su hija dependía de ella, consciente también de que cientos, quizá miles, de víctimas como Sofía necesitaban una voz fuerte. Es hora de que este país sepa exactamente quién soy, susurró Nicole, sintiendo cómo se encendía dentro de ella una determinación imparable. ¿Y tú,
Derek Owens, vas a saber qué se siente enfrentarte al poder de una madre. La noticia explotó rápidamente en todos los medios nacionales. La vida de Owens comenzó a desplomarse rápidamente. Primero fueron los amigos, quienes dejaron de contestar sus llamadas. Luego, familiares que antes lo apoyaban incondicionalmente comenzaron a distanciarse, avergonzados por haber defendido alguna vez a alguien capaz de tanta crueldad. Al día siguiente, en la estación de policía, su jefe le entregó una carta formal frente a todos sus compañeros. Owens, estás oficialmente destituido. Entrega tu placa y tu arma ahora mismo. Jefe, por favor, espere, yo solo hacía mi trabajo. Rogó desesperado, pero ya nadie creía sus mentiras. No, Owens. Golpear a una niña inocente por puro odio racial jamás será parte del trabajo. Se acabó tu protección aquí. Afronta las consecuencias de tus actos. Sin su uniforme, sin autoridad, Derek salió avergonzado de la estación, escoltado por la mirada fría y distante de sus excompañeros. Pero su humillación apenas comenzaba. Al llegar a su casa, descubrió que estaba rodeada por manifestantes exigiendo justicia para Sofía. Carteles con su cara, con frases como Owens, asesino racista, adornaban las calles que antes controlaba con arrogancia. El mundo de Derek Owens se desmoronaba pedazo a pedazo. Sin trabajo, sin prestigio y sin aliados, su arrogancia se volvió desesperación. Mientras tanto, Nicole Harris, ahora públicamente conocida como la respetada General Harris, se dirigía ante las cámaras nacionales desde la entrada del hospital donde Sofía permanecía internada. Estoy aquí no solo por mi hija, sino por todas las víctimas silenciadas por el odio racial. Derek Owens pensó que atacaba solo a una niña negra indefensa, pero se equivocó profundamente. Mi uniforme simboliza que nadie está por encima de la justicia. Mi voz ahora representa a todas las madres que alguna vez sintieron impotencia. Owens enfrentará las consecuencias de sus actos, lo aseguro. El discurso se hizo viral rápidamente, generando una ola de apoyo masivo hacia Nicole y Sofía. Por primera vez en mucho tiempo, las víctimas de racismo sentían esperanza real, mientras la imagen del oficial se hundía más en la humillación pública. Finalmente llegó el día del juicio, y Derek Owens se enfrentó a una sala repleta. Cuando Nicole entró con su uniforme militar, impecable y decorado, Owens sintió la verdadera magnitud de su error. Ya no quedaba rastro del hombre arrogante que había lastimado brutalmente a una niña inocente, ahora solo quedaba un hombre hundido, incapaz de levantar la mirada. El juez, tras escuchar testimonios, pruebas y grabaciones abrumadoras, lo miró severamente y pronunció: Señor Derek Owens, su crimen ha demostrado la peor cara del odio racial en nuestra sociedad. Condeno sus actos atroces y lo sentencio a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. La sala estalló en aplausos y lágrimas de alivio, mientras Derek Owens era llevado esposado, finalmente enfrentando las consecuencias que jamás creyó posibles. Nicole salió del tribunal con lágrimas en sus ojos, aliviada, satisfecha, sabiendo que, aunque la batalla era aún larga, había dado el primer gran paso hacia la justicia. Horas más tarde, en la tranquilidad del hospital, Sofía abrió lentamente los ojos. Su madre estaba ahí, sujetando suavemente su mano, esperando pacientemente ese momento. «Mamá», murmuró débilmente Sofía. «Estoy aquí, mi niña», respondió Nicole, emocionada y llena de amor. «Todo va a estar bien ahora». Mamá se aseguró de que haya justicia. «Nadie nunca más volverá a tocarte ni un pelo, te lo prometo». Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde, policía racista intimida a una mujer negra, pero no sabían quién era. Dale clic ahora y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves, déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.